Vamos a continuar con lo que ya hemos hablado en estos días, como ir aterrizando un poquito más muchos conceptos. Cuando empezamos esta reunión, este tiempo, algo que buscábamos era que hubiese convicción en nuestro corazón. Convicción de que, y a pesar de que podemos decirnos que yo llevo mucho tiempo en el Evangelio, yo llevo mucho tiempo conociendo de Dios, yo llevo mucho tiempo eh, en la palabra, pero, ¿qué tal Luis Carlos? ¿Cómo vas? Pero lo importante es entender que nosotros necesitamos entender en qué nos estamos involucrando, cuál es ese llamado que tenemos de parte del Señor y qué significa ser cristiano, porque ahorita el cristianismo tristemente se volvió un club social. Entonces está de moda, es ya algo casi que normal o común que la gente se haga llamar cristiana, pero también se ha vuelto muy común, desgraciadamente, que los malos testimonios por por esta falta de convicción, falta de entendimiento, pues también sean frecuentes. Y nos encontramos con una serie de malos testimonios, de gente que aparenta piedad, como dice la palabra, pero que sus frutos demuestran todo lo contrario. Entonces, sin importar si llevamos poco tiempo o mucho tiempo, es importante siempre evaluar nuestras convicciones, entender cuál es nuestro trasegar y nuestro caminar y entender con quién estamos comprometiéndonos, que no es con una iglesia, como les hablaba al principio, que no es con una denominación eclesiástica, que no es con un líder, un pastor o llámese como se llame esa figura de autoridad, que sí es importante que se le dé el respeto que se merece, pero dentro de los parámetros bíblicos, que es nuestro prisma, que es la fuente a través de la cual nosotros entendemos qué es lo que estamos viendo y cómo estamos viviendo. Por eso inicialmente hablábamos de convicción. Les explicaba qué era la convicción, qué diferencia había entre convicción y emoción, que el caminar con el Señor no se trata de emociones, sino de convicciones. Hace 8 días mi esposa hablaba de lo importante que es también salir de la cueva, ¿no? Esa cueva que representa las dificultades, la cueva que representa la comodidad, esa cueva que representa también el temor, porque muchas veces nos quedamos en un lugar y así como el rey David, así como el mismo Elías, grandes hombres de Dios, que hicieron muchas cosas sobrenaturales, pero que en algún momento se encontraron en una situación compleja y que lo único que pudieron hacer en ese momento de dificultad o de crisis emocional o por la situación que estaban viviendo fue refugiarse. Y muchas veces nosotros como seres humanos tenemos esa inclinación, buscar refugios, pero hacemos de ese refugio una morada. Y no es que el refugio sea malo, puede ser transitorio. De hecho, como lo hablaba mi esposa hace 8 días, si vemos el libro de Elías, en el libro de Reyes, perdón, donde está la historia de Elías, nos damos cuenta cómo el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le dijo, no, Señor, mira que pasó esto y esto, que es que ya no hay más profetas, que esta mujer Jezabel está amenazando. Y el Señor escuchó, fue paciente, lo escuchó, pero no solamente lo escuchó, sino que lo alimentó, lo fortaleció y el Señor le dijo, listo, ánimo porque largo camino te resta. Entonces, ese es el Señor, ¿no? Él no nos quiere ahí metidos en una cueva, no nos quiere en un refugio, no nos quiere en un lugar de alguna manera eh, eh, escondidos, temerosos, pero suele pasar. Y sin importar el tiempo que llevemos, incluso caminando con el Señor, a veces tenemos, así como le pasó a Elías o a David, nos podemos encontrar en una situación similar. Pero lo importante es saber dónde nos encontramos, que tengamos una convicción. Y esa convicción, a pesar de una dificultad, un momento que sea complejo y nos lleve tal vez
a tiempos de reflexión, a tiempos de quietud y a lo que representa esa cueva, ese refugio, pues en algún momento nos lleve a salir de él. Porque es importante que nosotros sepamos hacia dónde vamos a caminar, como les decía al principio. Entonces, siendo consecuentes con esto que hemos venido hablando, pues si ya sabemos que tenemos una convicción y estamos convencidos de que primero pues hay un Dios, segundo de que ese Dios tiene un plan para nosotros, que no nos puso allí como entes sueltos allí a su suerte, que no fue un Dios que hizo una creación y se desentendió de ella, sino que tiene un plan con nosotros, pues esa convicción nos lleva a acercarnos a ello. Y vamos a ver una historia, porque quiero hablarles de lo que es la decisión. ¿Y qué debe ser la decisión? Lo consecuente o el resultado de lo que es la convicción. Porque no puede haber evidencia más grande de una convicción si no es a través de una decisión, y lo vamos a ver a través de la palabra, con un ejemplo. Les voy a compartir aquí pantalla. Entonces démonos cuenta acá. Yo buscaba primero el significado de decisión, ¿no? Una decisión no es estar a la izquierda o a la derecha, sino, nos dice el diccionario, que es una determinación definitiva adoptada en un asunto, una firmeza, una seguridad, una determinación con que se hace una cosa. Entonces, como les hablaba al principio, esa convicción nos debe llevar a esa decisión. Y vamos a ver a través de una historia lo que sucede, ¿no? En la palabra, cuando alguien que conoce al Señor, pues tiene una convicción, pero esa convicción lo lleva a tener una decisión. Entonces dice la palabra en el libro de Marcos, en el verso 19, dice: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que allí había un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Entonces imaginémonos un hombre que trabaja ahorita en la DIAN, ¿no? Que recauda impuestos, que vive de lo que le quita al pueblo, por decirlo de alguna manera. Entonces no quiero creer, o no creo que hubiese sido un hombre muy querido. Entonces, dice allí, estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Otra versión dice que es necesario estar en tu casa hoy. Así que se apresuró a bajar y muy contento, dice la palabra, recibió a Jesús en su casa, y al ver esto todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador, dijeron. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo el Señor, ya que también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces aquí nos damos cuenta, la palabra nos da un ejemplo de la historia, a través de la historia de este hombre, de lo que significa una decisión. Pero ¿cómo llegó Zaqueo a esa decisión? Entonces nos damos cuenta primero que el Señor siempre tiene un acercamiento hacia nosotros. Algo que debemos reconocer es que nosotros no buscamos al Señor, sino es el Señor el que nos ha venido buscando. Que use personas, que use situaciones, que use circunstancias para llamarnos es muy diferente. No fue nuestra propia voluntad buscarle, sino algo que Dios puso en nuestro corazón como ese llamado, y empezamos a tener esa convicción y ese interés de saber quién es Dios. No simplemente como que pasamos de un momento de decir, bueno, sí, sé que hay un Dios por ahí,
Sé que hay un ente, sé que hay una deidad, sé que hay algo superior, como dicen los agnósticos, ¿no? Sí, yo sé que hay algo por ahí superior, ya el ateísmo como que pasó a segundo plano, porque eh, ya la evidencia, muchas cosas, el descubrimiento del ADN, bueno, muchas situaciones han conllevado al hombre a reconocer que definitivamente hay demasiadas circunstancias que nos hacen entender que hay un ser superior, un ser supremo. Y ahí, pero ahí no se queda el Señor. Él evidentemente espera que nosotros entendamos y creamos que hay un ser superior, pero el interés del Señor es que le conozcamos. Por eso Él se va acercando a nosotros y nos hace un llamado. Y aquí en este pasaje, como dice el verso, dice que eh, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Y así es el Señor muchas veces. Llega a nuestra vida y empieza a atravesarse de alguna manera, por usar el término muy coloquial, en nuestra vida. De alguna u otra manera empieza a hablarnos. De una u otra manera empieza a hacernos entender que Él está ahí y que nos está llamando. Y este hombre Zaqueo, a pesar de quién era, imagínense un jefe de los recaudadores de impuestos que trabajaba para los romanos y que era muy rico y eso, pues no era alguien muy querido, pero sí se interesó por saber quién era el Señor. Y así nosotros nos hemos interesado en algún momento por saber quién era Él, quién es Jesucristo, quién es Dios, quién es esa deidad en la que yo creo que gobierna este universo, este mundo, pero realmente qué es lo que Él quiere conmigo. Y dice que la multitud se lo impedía. A Zaqueo era bajo de estatura. Y lo otro es que lo primero es el acercamiento de Dios, pero lo segundo es que nosotros empezamos a tener un interés superando esos impedimentos. ¿Cuál fue el impedimento que tú o los impedimentos que tú has superado? No lo sé, solo lo sabes tú. Yo sé cuáles fueron los míos para acercarme a Dios. Y lo fácil o lo difícil que fue, generalmente es muy difícil porque hay muchas cosas en nosotros que deben salir para que nosotros, o debemos cambiar para que nosotros nos podamos acercar a Dios. Pero enfrentamos esos impedimentos y esa convicción que les hablaba al principio nos lleva a acercarnos, a querer saber más. No nos quedamos ahí, no nos conformamos simplemente con una información dada por otras personas, sino que ese interés ya nos lleva a movernos, a hacer algo más allá de la simple información. Y así estaba Saqueo con esa convicción en el corazón, ¿no? Yo quiero saber quién es Jesús. Y dice la palabra que era bajito, de estatura. Mucha gente no podía tal vez verlo, pero no se quedó ahí, fue recursivo, vio un árbol, se subió y allí pudo ver al Señor Jesús. Entonces muchas veces nosotros nos damos cuenta que tenemos impedimentos, pero nuestra convicción nos lleva a enfrentarlos. Y es aquí donde el Señor empieza a darse cuenta si nosotros realmente queremos buscarle. Porque el Señor lo primero que desea de nosotros es que haya interés por buscar, por conocerle a Él. Lo demás ya va viniendo por añadidura, ya vamos a entender muchas más cosas con el tiempo. Esto es un proceso que lleva toda una vida. Pero lo importante es, primero, pues mostrar el interés. El que quiere estudiar una carrera, pues no se puede quedar con la información. Sí, yo sé que esta universidad, aquella, tienen estos pregrados, estos pensum, me interesa, pero si se queda ahí con la información no pasa nada. Pero si tiene la convicción de ser un profesional, les aseguro que eso lo va a mover a buscar más información, a acercarse al lugar, a desplazarse, a hacer todo un esfuerzo económico y va a sacar al otro lado eso que propuso en su corazón. Eso es lo que Dios quiere al que tú, a este momento, para que tú entiendas qué es seguir al Señor. Eso es lo que Dios quiere que tú comprendas qué es lo que significa seguirlo a Él, que tú saques al otro lado de ser cristiano. Si alguien te preguntara, ¿eres cristiano? ¿Qué responderías? Bueno, lo dejo en tu conciencia. Tal vez digas sí, tal vez digas no, tal vez digas estoy conociendo, tal vez digas no, es que yo simpatizo, pero no sé.
Puede que lleves años, puede que lleves pocos, pero ¿está la convicción ahí? ¿Está realmente ese deseo de enfrentar los obstáculos como lo hacemos con otras cosas, con esa determinación? Bueno, esa es una pregunta que dejo ahí y va con lo que les hablaba al principio. ¿Qué decisión quieres tomar? Y dice la palabra que después de que Zaqueo enfrentó todos esos impedimentos, eh, se ubicó, se dispuso a ver al Señor, pero ¿qué logró con esto? En medio de, yo me imagino que en medio de esa multitud lo último que esperaba Zaqueo era que lograra la atención del Señor. Y dice la palabra que allí que Jesús lo miró hacia arriba, ¿no? Tuvo toda la atención del Señor. Y quiero decirte que tú tienes toda la atención del Señor en este momento. ¿Por qué? Porque has decidido interesarte. ¿Por qué? ¿O qué lo evidencia? Simplemente el hecho de que te conectes, de que estés a través de la semana leyendo la palabra, de que estés cada día buscando sacar un tiempo para orar, buscando cambiar muchas cosas en ti, pidiéndole a Dios que te ayude, y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero empiezas a decirle a Dios que con esas actitudes que tú estás interesado, y eso te va a llevar también a que ganes la atención del Señor. Entonces, muchas veces nosotros queremos o creemos que Dios está interesado en nosotros porque sí. No, Dios no se inclina. Dice la palabra que yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, ¿no? Les dice Proverbios. Entonces, Él ama a los que le aman. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el amar implica disposición, implica convicción y a la final se va a ver reflejado en tus decisiones, pero en esas decisiones donde la autoridad no te está viendo, la única autoridad que siempre te está evaluando, siempre está dándose cuenta de quién eres y lo que eres es Dios. Por eso la palabra dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembre, eso recogerá. Nosotros podemos gritar sí, o pretender pasar como cristianos, pero realmente lo somos, eso solo lo sabe cada cual. Entonces aquí la palabra, vemos que Zaqueo bajó enseguida y el Señor le dijo, no solamente llamó la atención del Señor, sino que le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme me es necesario pasar el tiempo contigo en casa. ¿Qué representa esa casa? Tu vida, tus decisiones, tu alma, tu espíritu, tu cuerpo, todo lo que eres. Eso es lo que el Señor dijo, me es necesario. Y esa palabra de que es necesario nos está hablando de que tenemos una necesidad. Tal vez hemos caminado este tiempo, 20, 30, 40, 50 años, sin entender que tenemos una necesidad profunda de Dios. Alguien decía por ahí que Dios hizo un hueco en nuestro corazón que solo Dios como Padre puede llenar, puede suplir. Y pasamos la vida tratando de llenarla con cosas materiales, con diversiones temporales, con cosas que superficiales, superfluas, triviales, que a la final no nos llenan. ¿Cuántas veces de pronto usted lo ha escuchado a gente que tiene mucho dinero y dice, no encuentro la felicidad, no me siento lleno, falta algo en mi vida y experimentan por aquí, por allá y aparentemente consiguieron todo lo que necesitaban, educación, ingresos, una cuenta bancaria que les aseguraba un futuro, pero aún así no logran saciar su vida. ¿Por qué? Porque hay un espacio reservado para Dios. Y nosotros como seres humanos somos a veces necios y tercos y distanciamos a Dios, lo alejamos de nuestra cotidianidad, lo distanciamos de nuestra vida, lo alejamos de nuestros quehaceres, de nuestras decisiones, de tantas cosas, y eso tiene un precio y eso tiene una consecuencia. Pero también eso nos hace ver que tenemos una necesidad. Y cuando Él se presenta, el Señor nos dice, me es necesario posar en tu casa. Me es necesario estar contigo. Me es necesario estar en tu corazón. Y eso es una condición diaria. Y te reitero, puedes llevar muchos años con el Señor o puedes llevar muy pocos. Pero lo importante es que a diario, por eso dice, el Señor fue enfático cuando dijo, el que permanece en mí, el que permanece en mí.
yo permaneceré en él. Ustedes son los pámpanos, yo soy el árbol. Y el pámpano apartado de esa raíz, de ese árbol, nada es. No va a prevalecer. Si usted ve una hojita que cae de un árbol, pues puede caer verdecita ahí al prado, pero al siguiente día empieza a amarillarse, después se seca hasta que muere. ¿Por qué? Porque se ha apartado de la fuente. Entonces nosotros nos encontramos muchas veces con esas condiciones. Pero ahí es donde el Señor te dice, me es necesario estar en tu vida. Por eso yo me he atravesado, por eso yo me he acercado a ti. Pero hoy también me has atraído mi atención a ti porque has mostrado interés, porque tu convicción ha empezado a reflejarse en decisiones y esas decisiones me han permitido estar a tu lado. Hoy me permiten acercarme más y más a ti. Cuando uno conoce a una persona y de pronto y piensan en un buen amigo, en una persona que ustedes consideran un mejor amigo, seguramente cuando recién lo conocieron ustedes no tenían mucha confianza con esa persona, no conocían mucho de él, pero si vamos a ver ahora, de pronto usted dice, no, yo conozco lo que le gusta, lo que no le gusta, yo sé, conozco a su familia, conozco, bueno, quién es, qué ha estudiado, qué ha hecho, etcétera. Y el conocimiento y esa confianza y ese proceso que han llevado les ha permitido tener una amistad. Es lo mismo con el Señor. Nosotros necesitamos proceso, necesitamos tiempo, pero necesitamos es ser consecuentes, ser permanentes, ser insistentes. No volvernos el cristiano religioso, ¿no? De cada 8 días, sin importar si profesamos X o Y religión. La religiosidad se da en muchos ámbitos. Entonces nosotros necesitamos tener una relación con el Señor a diario, constante, orgánica, que no la dejemos desvanecer, sino que hagamos del Señor, de nuestro Dios, eh, un amigo, un padre, un guía, pero sobre todo nuestro Dios, que lo honremos con nuestra manera de vivir. Y dice aquí la palabra, al ver esto todos empezaron a murmurar. Ah, bueno, pero aquí dice que él se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Entonces estuvo con la disposición, y eso es lo que les hablaba ahorita, tenemos la disposición. El 7 dice, al ver esto, todos empezaron a murmurar y decían, ha ido a hospedarse con un pecador, le dijeron a los discípulos. ¿Qué hace el Señor Jesús con ese tipo? Que es un recaudador de impuestos, que es lo más bajo pues de la sociedad acá, de la política. Es un tipo corrupto, es un tipo que ha hecho, no ha hecho sino abusar de la gente, bueno, miles de cosas. Y nos vamos a encontrar con eso a la hora de tomar decisiones. A diario, y reitero, no importa que llevemos unos cuantos meses de conocer o días de conocer al Señor o muchos años, siempre nos vamos a encontrar con la murmuración, siempre nos vamos a encontrar con la adversidad, con esa gente cercana que va a cuestionar nuestra decisión, que nos va a llamar fanáticos, religiosos, aleluyas, panderetos, que va a cuestionar nuestra búsqueda de Dios, nuestros cambios, porque a la gente le incomoda, a la gente lo que le gusta es que uno no vaya contra corriente, sino que vaya con la corriente de este mundo. Pero como les hablaba hace 15 días, nosotros contrariamente lo que hacemos es, parece ir en contracultura, ir a contracorriente. ¿Sí? Como lo dijo el Señor, que lo que Dios llama bueno, nosotros lo llamamos bueno, y lo que lo llama malo, nosotros lo llamemos malo. Pero la sociedad, lo dice la palabra también, a lo bueno lo llamará malo y a lo malo bueno. ¿Por qué? Porque no hay una noción de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, en un mundo tan relativizado, tan lleno de verdades, arme su verdad y viva conforme a ella, pues es fácil perder el rumbo. Pero aquí Saqueo se encontró con gente murmuradora, pero dice que el verso 8 me gusta que dice el 6 que lo recibió en su casa. Hay una versión que dice que preparó una cena para el Señor. Fue y se dedicó a preparar el recibimiento al Señor. Y dice el 8, pero Saqueo en medio de, ya después de que habían cenado, dice que Saqueo dijo resueltamente, dice esta versión, con determinación, resueltamente, y esa es la decisión.
Cuando yo tengo una decisión, lo hago con una actitud resolutiva, decidido. Esa es la decisión. Nada me va a detener porque yo ya tengo una convicción que me ha empujado a tomar decisiones y esas decisiones yo resueltamente lo voy a hacer. Por eso les daba el ejemplo de, del- de cuando uno estudia, ¿no? Yo no me voy a dejar, perdí una materia, me fue mal en un eje temático, no pude pagar este semestre la carrera completa, qué sé yo, pero yo sé que tengo un norte y hacia allá voy y lo saco al otro lado. Es lo mismo la vida cristiana. Yo llevo voy a cumplir 20 años en el Evangelio, más de 20 años, y puedo decir que sigo con en esta batalla, porque es todos los días nos enfrentamos a una cultura, a un mundo que nos quiere alar a lo contrario que Dios nos está diciendo. El Señor nos dice, sean santos porque yo soy santo. ¿Qué es la santidad? Es estar reservado, es estar apartado de eso, no apartado del mundo, sino apartado de las cosas que para el mundo son primordiales, que son satisfactorias y que no es otra cosa muchas veces que el pecado, que la maldad, que el desorden en muchos ámbitos, a nivel financiero, a nivel sexual, a nivel personal, eh, de muchas formas. Y nos encontramos con esto, con un Dios que nos llama, al que nosotros le prestamos atención, al que nosotros hacemos que Él tenga toda nuestra atención. ¿Me están escuchando? Sí, Lucho. ¿Bien? Sí, listo. Sí, señor. Entonces, bueno, ok. Pues estaba aquí como molestando al internet. Entonces, aquí nos damos cuenta de un saqueo que dijo resueltamente. ¿Qué hizo? Y aquí es donde quiero que reflexionemos. Dice, mira, Señor, ahora, y no estaba borracho, ¿no? Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y dice la palabra que era muy rico, entonces no iba a dar cualquier cosa. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Entonces, mire que aquí hay un hombre con determinaciones y con una actitud resolutiva. Voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque ya aquí está el Señor. Y vamos a hacer el paralelo con nuestras vidas. Aquí está el Señor. Está hablándonos a través de este tiempo, no solamente ahorita que nos conectemos, sino a través de la semana, a través de muchos sucesos que usted de pronto ha ido viviendo y yo sé que Dios se va a seguir manifestando y eso es nuestra oración con mi esposa, que Dios se siga mostrando a sus vidas de muchas formas. Pero es donde ustedes deben estar atentos, porque el Señor va a empezar a pedirle cosas. Y reitero, y perdóname que sea reiterativo con esto, no importa que lleves poco tiempo, mucho tiempo con el Señor, Él sigue pidiéndonos cosas, porque para que Cristo sea formado en nosotros, eso es un proceso que lleva tiempo, que necesita que nosotros seamos resolutivos, que tomemos decisiones como lo hizo aquí Zaqueo, resueltamente, dice la palabra, determinado, no voy a darle a los pobres a la mitad. Él sabía que había engañado, que había hecho su tranza por ahí, que tenía su dinero, como se dice por acá en Colombia, de algún torcidito por ahí, de alguna mermelada que había dado, que había recibido, qué sé yo. Pero él dice que delante del Señor se comprometió a enderezar su vida, a restaurar, no solamente enderezar, sino a restaurar, ¿no? Ojalá esto lo escucharan aquí muchos que están en la cárcel, ¿no? Que no solamente, ay, me arrepiento y ya, sino que hay que restituir también. Pero este hombre demostró con su decisión que estaba resuelto a seguir al Señor. ¿Cuál decisión vas a tomar tú hoy? Respóndela en tu corazón. Tal vez Él te está pidiendo algo a nivel emocional, porque tú tal vez dices, no, pues yo le doy como el joven rico, ¿no? No, yo le doy a los pobres, yo no le hago más daño a nadie, yo no miento, no robo, no mato. Pero tal vez el Señor te está diciendo, yo necesito algo más de ti. Tal vez es en tu área personal, en tu área emocional, tal vez esa amargura con la que vives, tal vez esa tristeza, esa frustración, los miedos con los que vives. Tú no puedes vivir más con miedo si decides seguir al Señor, porque si estás siguiendo al Señor ya empiezas a tener un rumbo y si sigues a alguien que sabe para dónde va, ya no debes, se supone que ya no debes tener miedos, no te puede gobernar eso. Tal vez el Señor te está pidiendo
que dejes de tener esas palabras despectivas o groseras, que dejes ese vicio, ¿cierto? Puede ser, no qué sé yo, el licor, el cigarrillo, cosas que te destruyen. Puede estarte pidiendo que te reconcilies con ese familiar al que desprecias, al que odias. Puede ser ese odio que has cargado por años. ¿Mm? O ese rencor contra otra persona. Hay muchas cosas que Dios te puede estar pidiendo y yo sé que Dios a través de su Espíritu Santo va a empezar a hablarte, a darte convicción. ¿Sí? De pronto aquí Saqueo no fue tanto lo del dinero que devolvió, aunque era parte de su decisión, él sabía que su problema tal vez era la avaricia, el deseo de tener y tener y tener, y de pronto ahí con el Señor en su casa dijo, esto que estoy haciendo no está bien, definitivamente yo necesito un cambio en mi vida. Tal vez lo que Dios está pidiéndote es que tú le des lugar en tu vida a Él, ¿sí? Tal vez estás en tu trabajo, haciendo tus cosas, pero la pregunta, por ejemplo, esta semana, ¿cuántas veces le oraste a Dios antes de empezar tu trabajo, al tomar una decisión? ¿Sí? Yo en este tiempo lo que siempre he buscado ha sido ser más dependiente de Él. Yo voy en el carro y puedo estar buscando un parqueadero y oro. Voy a coger un taxi, oro. Señor, trae una persona de bien. Vamos a tomar una decisión con mi esposa o algo, oramos. Vamos a hacer algo, alguna salida, vamos a viajar. Antes de salir a ese viaje, oramos. Incluso antes de hacer el viaje le pedimos a Dios que si es su voluntad nos apareje todo o que todo se vaya al traste, como se dice. Pero no se trata de ser religioso, porque no es una actitud religiosa de repetir cosas, es depender de Él. Porque parte, y lo hablaba con mi esposa esta semana, es también parte de prepararse en la vida para la muerte, es entender que, como lo dice el Señor en su palabra, nuestro tiempo siempre está presto. ¿Eso qué significa? Que estamos dispuestos para la muerte, como dicen por ahí, ¿no? Coloquialmente. Para morirse no se necesita sino estar vivo. ¿Mm? Pero si yo estoy preparado, si yo antes de salir sé cuánta gente no sale y no sabe que fue la última vez que vio a su familia. No se trata de ser trágico, pero sí entender que necesitamos depender de Dios. Que antes de empezar nuestras labores le demos cabida a Él. Entonces no se trata de que solamente me crea bueno, sino de entender si realmente Dios está siendo parte de mi vida. Aquí Saqueo hizo parte, empezó a ser parte de su vida al Señor. Por eso, ¿por qué? Porque sabía que el Señor era un hombre íntegro, era un hombre que podía verlo y a través de esa mirada podía, yo sé que Saqueo sentía que escarbaba en su vida y decía, Señor, yo sé que tú sabes que yo he hecho fraudes, que he hecho esto, pero llegó el arrepentimiento. ¿Y qué le dijo el Señor en el verso 9? Dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tal vez Dios nos está pidiendo que tengamos la humildad de reconocer, más bien, la humildad de reconocer que estamos perdidos. Porque muchas veces, a veces somos orgullosos y pasamos por altivos cuando decimos, no, yo no necesito nada. No, Señor, bendíceme en esto que yo el resto lo manejo. Yo el resto, yo lo tengo bajo control. Yo tengo bajo control mis finanzas, yo tengo bajo control mi vida, yo la tengo organizada y voy a hacer esto. Y a veces esas preguntas cuando le decían a uno, ¿usted cómo se ve en 5 años? Yo como que luchaba mucho con ese cuestionamiento porque digo, bueno, en 5 años, no sé, de pronto tengo la proyección de ser una mejor persona en muchos aspectos, pero no sé si en 5 años vaya a estar vivo, cómo esté, qué vaya a enfrentar. Entonces, cuando yo enfrenté la muerte de mis padres el año pasado, y eso para mí fue obviamente una situación difícil, pero de alguna manera el Señor me estaba preparando con varios años de anticipación y cuando vino la dificultad, cuando vino ese momento tan complejo,
pude enfrentarlo. ¿Por qué? Porque iba de la mano con el Señor y pude, pues ya, no pretendí entender que era la muerte ahí cuando ellos partieron, sino lo entendí mucho antes. ¿Qué me llevó a qué me llevó esto? Pues a prepararme. Pues ¿qué significa eso? Compartir con ellos, buscar honrarles de la manera que tal vez no lo había hecho, compartir con ellos más tiempo, escucharlos más, ¿sí? Ser más parte de sus vidas en muchos aspectos que a veces uno como hijo no le da cabida a sus padres porque uno se vuelve tan autónomo que ya ellos dejan de ser parte de nuestras vidas y uno se limita a la llamada mecánica por ahí cada 8 días o, bueno, en fin, cada uno sabe cómo es la relación con sus padres. Pero esto es una relación y esta es una situación diaria. A diario tenemos que enfrentar estas situaciones. A diario tenemos que tener ese acercamiento de permitir que Dios se acerque a nosotros. A diario tenemos que mostrar interés por el Señor, ¿sí? A diario necesitamos entender que es necesario que el Señor esté en nuestras vidas. Imagínense a alguien que se quiera casar. Cuando yo me iba a casar con mi esposa antes de, para tomar la decisión de saber si era ella o no, yo puse eso en manos de Dios, porque yo ya me había equivocado, yo ya me había estrellado con mi experiencia y con mi suprema sabiduría, que no era más que una morona inteligencia. ¿Por qué? Porque yo no entendía muchas cosas de ese aspecto. Pero ahí fue donde empecé a decirle, Señor, esta decisión que voy a tomar la quiero poner en tus manos. ¿Por qué? Porque sé que es para toda la vida. Pues es la persona que va a estar conmigo por el resto de mi vida. No quiero equivocarme. Entonces la decisión no la tomé, yo la tomé al final, pero el que me fue guiando en cada proceso fue el Señor. Y para eso se necesita una relación con Él. Entonces ahorita el Señor nos está pidiendo algo. ¿Para qué? Para que llegue esa salvación a nuestra vida, la salvación que representa la sanidad, la salvación que representa un cambio de vida, un cambio de naturaleza. La palabra dice que el perro vuelve a su vómito y el marrano, el cerdo, el cerdo vuelve el cerdo lavado vuelve al lodo. Entonces, la palabra da este ejemplo, ¿por qué? Porque la naturaleza del perrito y la naturaleza del marranito, pues es esa. Sea el perrito del rey Juan Carlos V, es un perro que si se vomita, va a comerse su vómito. Y perdóneme que sea tan explícito, pero así es. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. El marranito puede uno lavarlo, perfumarlo y ponerle el mejor perfume y va a volver al lodo. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Asegurémonos de que nuestra naturaleza es diferente con Dios, de que realmente hemos nacido de nuevo. Por eso la palabra habla de nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento habla de qué? De una persona que es como un lienzo en blanco, ¿no? Que no está pintado, sino es un lienzo en blanco en el cual el Señor puede hacer una obra majestuosa, algo diferente. Pero para llegar a hacer ese lienzo en blanco tenemos que deshacernos de los prejuicios y de ese preconocimiento y de esa presabiduría y de esos prejuicios y de esa prealtivez y de todo lo que traíamos de nuestra vida pasada sin estar caminando con el Señor. Si queremos realmente caminar con Él, Él necesita que nosotros seamos determinados. ¿A qué? A obedecerle, a escucharle y a aprender de Él, a poner por obra lo que aprendamos. Porque si no, simplemente vamos a ser personas religiosas. Y la palabra es clara, el Señor dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo aquel que haga mi voluntad. ¿Queremos hacer la voluntad del Padre? Determinemos hacerlo. Él no quiere sacarnos de la condición en la que, de los sueños que tenemos. No, Él simplemente quiere encauzarlos conforme a su voluntad. La voluntad de Él para nosotros es buena, agradable y perfecta, dice la palabra. Pero entreguémosle nuestro sueño, no tengamos miedo. Ay, no es que si sigo al Señor de pronto me va a decir que ya no siga estudiando o que no siga haciendo esto, lo otro. No, confiemos en Él. Él sabe, Él conoce nuestro corazón y Él sabe cuáles son nuestros anhelos, pero Él simplemente quiere guiarnos para que nos equivoquemos lo menos posible en nuestra vida. Y eso implica que tengamos una relación con Él a diario, constante. Vuelvo al ejemplo del que estudia.
que estudia no puede estar fallando y fallando en la clase porque eso le va a llevar tarde o temprano a perder, no solamente a tener fallas, sino a perder información importante que es parte de su carrera. Imagínese un médico que de pronto falta a la clase de patología, que es la que habla de todo lo que son las enfermedades y eso, y cómo va a diagnosticar ese médico. ¿Por qué? Porque el niño fue mal estudiante. ¿Usted confiaría en un médico así? Entonces es lo mismo. Seamos confiables delante de Dios, seamos dignos, y el Señor nos dice la palabra que nos hace parte de Él, como Él se vuelve un padre para nosotros. Ayer veía con mi esposa una película muy recomendable para todos, si pueden verla, se llama Muéstranos al Padre, de los hermanos Kendrick, muy buena película. Les voy a compartir el link esta semana para que lo tengan ahí presente. Y ahí habla de cómo Dios es un padre. Ahí nos habla de cómo, ahí tratan de representar lo que Dios habla en su palabra. Él es un padre. Acerquémonos a Él. ¿Qué figura tenemos de, o qué concepto tenemos de lo que es un padre? Y un padre es aquel al que le podemos confiar nuestra vida, que sabemos que nos ama, que sabemos que quiere lo mejor para nosotros, pero que quiere que nosotros también dependamos de Él. Quiere que nosotros dependamos entendamos, busquemos entender su palabra y obedecerla, porque es importante para Dios. Entonces, quiero cerrar con esta palabra que dice Eclesiastés 5:4. Dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Entonces, determinémonos a seguirlo. Tengamos una convicción. ¿Cuál decisión vas a tomar hoy? No lo sé, solo tú lo sabes. Dios te va a ir mostrando qué es lo que debes ir cambiando. Pero proponte algo en esta semana hacerlo y empieza a cambiar eso que sabes que a Dios no le agrada. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Yo era una persona muy grosera y cuando empecé a conocer al Señor le dije eso, Señor, ayúdame, yo quiero cambiar esa forma de hablar. Y el Señor empezó a ayudarme, pero yo también me determiné dejar de ser grosero, tuve que poner de mi parte, tuve que aislarme de personas que en ese momento sabía que eran vulgares y que lo único que hacían en mi vida era restar, no sumar nada. Entonces, eso era parte de mi convicción, así como Zaqueo. Pero eso es lo que debemos tener, no ser insensatos. Aquí, como dice Eclesiastés, procuremos que aquello que nos determinemos prometerle a Dios, lo vamos a cumplir. Porque Él ve como insensatez la falta de cumplimiento. Él toma con mucho valor nuestras palabras cuando le prometemos algo. Y Él espera de nosotros que tengamos palabra de verdad. Entonces, no nos olvidemos del Señor en ningún día de nuestras vidas de aquí en adelante. Seamos como Zaqueos, tengamos esa determinación, cambiemos lo que debemos cambiar, pero empecemos a procurar cada día comprender y entender que realmente estamos buscándolo a Él y que estamos buscando agradarle a Él. Y Él va a traer bendición, y Él va a traer cambios, y Él va a traer muchas cosas de manera, incluso algunas milagrosas, pero que nos va a llevar a tener una nueva naturaleza, a ser diferentes, a ser la sal de la tierra, como dice el Señor, y a ser hijos de Él, ser dignos hijos del Señor. Amén. Entonces, entreguémosle este tiempo al Señor. Creo que ahí donde estamos, por un momento inclinemos nuestra cabeza, entreguémosle este tiempo al Señor, cerremos nuestros ojos y meditemos por un momento en qué tal vez nos está pidiendo el Señor. Tal vez algunos Dios ya les ha venido hablando. Tal vez algunos Dios ya les ha venido queriendo decir, cambia eso, pero nosotros no le hemos hecho caso. Tal vez el Señor ya nos está diciendo, bueno, sean diferentes. No, yo no sé qué tal vez Dios te ha pedido,
Reflexiona ahí por un momento con el Señor y si tú ya sabes qué te ha pedido Dios, comprométete tú con tus palabras y empieza a decirle, Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar esta actitud en mi vida. No quiero hoy creerme delante de ti bueno o buena. No quiero creerme de ti como que delante de ti como de aquel o aquella que no necesita de ti, porque eso es altivez, porque tal vez eso es orgullo. Por el contrario, yo quiero reconocer que te necesito. No importa cuánto tiempo llevo caminando contigo, cada día necesito más y más de ti. Quiero ser más dependiente de ti, Señor. Ayúdame, que tu Santo Espíritu me ayude cada día a buscar, a tener esa hambre de ti, esa necesidad de ti, que yo ore en cada momento, por cada decisión que vaya a tomar, antes de tomar decisiones importantes, antes de comer un alimento, porque yo también quiero darte gracias por la provisión que me das, antes tal vez de hacer un viaje, porque no sé si ese viaje sea conveniente o no, y si es conveniente que tú vayas conmigo, que tu favor esté conmigo para que yo pueda cumplir en ese viaje el propósito para mi vida y tú resguardes también mi vida, que yo ore por mi familia y yo tenga la capacidad de pensar en otros antes que en mí. Yo quiero cambiar esto, lo otro. Dile tú con tus propias palabras qué quieres cambiar y pide al Espíritu Santo que te ayude. Y no solamente esperes de Dios la ayuda, sino haz tu parte también. Lo natural lo haces tú. Déjale lo sobrenatural a Dios. Si es también tal vez tu forma de hablar, tal vez si es tu comportamiento, tal vez eres conocido como una persona conocida, como una persona que siempre es negativa, que siempre ve lo malo, que siempre está llena de frustración, de miedo, de temor, de desánimo. Oye, entrégale eso. Tal vez siempre vives en amargura, tal vez siempre vives triste, deprimida, y eso te ha llevado a tener situaciones complejas. Oye, entrégale todo eso al Señor y determínate conocerle. Y Señor, yo quiero conocer más de ti, porque entiendo que voy de tu mano. Y si voy de tu mano, no voy a temer, porque sé que voy con quien sabe para dónde va. Y voy con quien sabe a dónde me va a llevar. Y cuando yo sé que voy con alguien seguro, pues yo me voy a sentir seguro. Yo quiero entregarte mis miedos, mis temores, mis frustraciones, mi altivez, tal vez mi avaricia, esa forma de pensar que tal vez me lleva a pensar solo en mí y no en los demás, ese egoísmo. Señor, yo quiero entregarte todo y ayúdame como Zaqueo resueltamente a cambiar mi vida, a que yo entienda realmente si soy cristiano o no, pero que yo sea quien me evalúe a mí mismo, que yo sea mi propio juez, que yo pueda reconocer realmente si estoy viviendo una vida religiosa o si simplemente estoy dejando que esto sea una etapa de mi vida o si te estoy haciendo parte de mi vida y tú eres real en mí. Ayúdame, Señor, para que tú seas realmente mi Señor y tú puedas cambiar mi naturaleza, mi forma de ser, que yo sea como ese lienzo en blanco en el cual tú haces una obra hermosa, una obra que lleva tiempo, una obra que lleva paciencia, pero que al final dará unos resultados excelentes, será una obra valiosa porque está hecha con tus manos, Señor mío. Pero que yo tenga esa capacidad de dejar lo que soy, como dijo Pablo, todo lo que soy, lo que fui, lo que tuve, lo tengo por basura por el conocimiento del Señor. Yo quiero acercarme a ti hoy con humildad de corazón, ser como un niño está dispuesto a aprender. Yo quiero tener esa disposición, Señor mío, ser como esa esponjita que está dispuesto a aprender de ti, Señor mío, de tu palabra, no solamente lo que me enseñe un hombre, sino lo que tú me enseñes a través de tu palabra, Señor, con disposición y determinación, que hace parte de esa convicción, que es el resultado de esa convicción que hay en mí de buscar de ti. Te doy gracias, Padre, por este tiempo y te pido que a cada uno de estos hombres y mujeres, Señor mío, al que tú has traído en este lugar, y aún a los que no has traído, tú les des esa capacidad de tomar decisiones firmes y que, como lo dice tu palabra, te determinarás una cosa y te será firme. Que lo que ellos determinen sea firme y que eso, Señor mío, tú lo bendigas y que tú les ayudes esta semana, Señor mío, que tú les hables, que tú les ministres al corazón, que tú los bendigas en cada cosa que emprendan, pero que ellos también, antes de empezar sus labores, antes de hacer cada cosa que hacen cotidianamente, hagan parte de sus vidas tu presencia.
tu palabra, Señor mío, una oración, y que puedan tomar en cada decisión, que te hagan parte en cada decisión, Señor mío, que pretendan tomar, porque saben que es lo mejor para sus vidas. Yo te doy gracias por este tiempo, Señor, y te alabamos, te damos la gloria y la honra, y seguimos disponiendo nuestro corazón para que tú nos hables. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Bueno, amén. Bueno, me pasé 2 minutos. Qué pena. Amén, amén, amén. Espero que hayan, me hayan comprendido todo lo que Dios puso en mi corazón para ustedes. Todavía estoy compartiendo pantalla, estoy como perdido acá con esta cosa. ¿No? ¿Estoy compartiendo pantalla? No, ya la quitaste, ya la Sí, quitaste. sí, ya la quité. Ah, bueno. Sí, ya. Ah, bueno, sí, porque es que esto me